Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como ya les había adelantado, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del amor, pero no en cualquier tipo de amor, sino en el amor que florece en el set, el amor de telenovela hecho realidad. Y concretamente vamos a hablar de una de las parejas más queridas y admiradas del mundo de las series turcas, Özge Gürel y Serkan Ayolu. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron? ¿Cuál es el secreto de su amor? Eso es lo que vamos a descubrir. Si son fans de las series turcas, o simplemente aman una buena historia de amor, este vídeo es para ustedes. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y acompáñenme en este viaje. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre sus series y actores favoritos. Ahora sí, empecemos. El cuento de hadas de Özge Gürel y Serkan Ayolu comenzó, como muchos otros cuentos de hadas modernos, en el trabajo. Y no cualquier trabajo, sino el set de la serie Amar es Primavera, una comedia romántica que conquistó a millones de corazones en todo el mundo, y que para muchos se convirtió en una adicción. La serie, emitida entre 2014 y 2015, fue un éxito rotundo no solo en Turquía, sino también en países de Europa, Latinoamérica y Asia. Su encanto residía en una trama sencilla pero cautivadora, personajes entrañables y, por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas. Para aquellos que no la conozcan, la serie narra la historia de Öykü, interpretada por Özge Gürel, una joven soñadora y aspirante a diseñadora de moda que está perdidamente enamorada de Mete, un amigo de la infancia y el hermano de su mejor amiga. Öykü, con su espíritu optimista y su corazón noble, es la encarnación de la chica común que sueña con un amor de cuento de hadas. Sin embargo, el destino, o quizás el guión, tenía otros planes para ella, y en su camino se cruza Ayaz, interpretado por Serkan Ayolu, un hombre encantador, exitoso y por supuesto un arquitecto guapísimo. Ayaz, con su carisma, su ingenio y su atractivo físico, representa el prototipo de hombre perfecto que toda mujer desearía tener. Pero detrás de esa fachada de perfección, se esconde un hombre con inseguridades y miedos, lo que lo hace aún más humano y cercano al público. La serie juega con los clichés del género romántico, pero lo hace de manera inteligente y divertida, lo que le da un toque fresco y original. La trama de Amar es Primavera se desarrolla a partir de un enredo de amores, desamores, malentendidos y situaciones cómicas que mantienen al espectador pegado a la pantalla. Öykü, en su afán por conquistar a Mete, se ve envuelta en una serie de situaciones que la acercan a Ayaz, quien inicialmente se muestra indiferente ante ella. Sin embargo, poco a poco, la chispa entre ellos comienza a encenderse, y lo que empieza como una simple atracción física se convierte en algo mucho más profundo. Pero, ¿qué hizo que Amar es Primavera fuera un éxito rotundo? La respuesta es sencilla: la química entre Özge Gürel y Serkan Ayolu. La química entre ellos era palpable desde el primer momento, y no solo en la pantalla. La conexión entre ellos era evidente, la forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos. Era imposible no notar que algo especial estaba sucediendo. La naturalidad con la que interactuaban, la complicidad que se veía en sus miradas y la forma en que se complementaban hacían que la serie fuera aún más atractiva. El público se enamoró de la pareja, de la misma forma que se enamoró de sus personajes. Pero, como en toda buena historia de amor, las cosas no fueron tan sencillas. Al principio, ambos eran muy reservados. Supongo que la presión de estar en el ojo público, y de trabajar juntos en una serie tan popular, les hizo ser cautelosos. Además, recordemos que en ese momento estaban interpretando papeles de enamorados, lo que podría haber confundido un poco las cosas. ¿Era amor real o simplemente la magia de la actuación? Esta era la pregunta que se hacían muchos de sus fans, y que con el tiempo encontraría respuesta. La verdad es que los rumores sobre su relación comenzaron a circular muy pronto. Los fanáticos, siempre atentos, se percataron de detalles como sus interacciones en redes sociales, sus salidas juntos, y comenzaron a especular. Las fotos en el set, las publicaciones en Instagram, los comentarios en sus publicaciones, todo era analizado al detalle. Las redes sociales, en este sentido, jugaron un papel fundamental en la difusión de los rumores y en la expectación que se generó en torno a la pareja. Pero por mucho tiempo, ni Özge ni Serkan confirmaron ni negaron nada. Mantenían una postura muy discreta. Supongo que querían proteger su privacidad, y también, tal vez, querían estar seguros de sus sentimientos antes de hacerlos públicos.
En el mundo del espectáculo, la exposición mediática es constante y la privacidad es un bien muy preciado. Fue con el tiempo y con el éxito de Amar es primavera, que la situación se volvió insostenible. La gente quería saber, el mundo necesitaba saber. Y finalmente, después de mucha expectación, comenzaron a aparecer fotografías de ellos juntos, tomados de la mano, abrazados, fotos que no dejaban lugar a dudas. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaron momentos íntimos de la pareja, y las revistas del corazón se hicieron eco de la noticia. La confirmación oficial llegó, y el mundo entero celebró la noticia. La pareja de la pantalla era también la pareja de la vida real. La confirmación de su relación fue recibida con alegría por sus fans, quienes se sintieron felices de que la historia de amor de Oiku y Ayaz trascendiera la ficción. La noticia fue celebrada en las redes sociales, donde los fans expresaron su apoyo y su cariño a la pareja. La noticia fue un soplo de aire fresco en un mundo a veces tan gris. Pero, ¿qué es lo que hizo que Ozge Gurel conquistara el corazón de Serkan Ayolu? ¿Y cuál es el secreto de su amor, que sigue vivo y fuerte después de tantos años? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es una sola, sino una combinación de factores. La relación entre dos personas es un universo de matices, y es imposible reducirla a una sola razón. En primer lugar, está claro que hubo una fuerte atracción física desde el principio. Pero la atracción física por sí sola no es suficiente para construir una relación duradera. Lo que realmente importa es la conexión emocional, y en ese sentido, Ozge y Serkan parecen estar muy bien emparejados. La atracción física es el punto de partida, pero no es el final del camino. Ozge, con su encanto natural, su alegría y su personalidad extrovertida, complementa perfectamente la actitud más tranquila y reflexiva de Serkan. Se dice que las personalidades opuestas se atraen, y creo que este es un buen ejemplo de ello. Ozge, con su energía desbordante y su sonrisa contagiosa, aporta luz y alegría a la vida de Serkan, mientras que Serkan, con su serenidad y su madurez, le aporta estabilidad y equilibrio a la vida de Ozge. Se admiran mutuamente, se respetan, y se apoyan en todo momento. La admiración mutua es un pilar fundamental en cualquier relación. Además, ambos comparten una profunda pasión por su trabajo. Ambos son actores dedicados y talentosos, que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos en cada proyecto. El hecho de entenderse y apoyarse en su carrera profesional es crucial para cualquier pareja que trabaja en el mundo del espectáculo. La comprensión de los desafíos y las exigencias del mundo de la actuación es fundamental para que la relación funcione. Saben lo que es estar bajo presión, lo que es lidiar con el éxito, y también lo que es enfrentarse a los momentos difíciles. Comparten los mismos objetivos, las mismas ambiciones y la misma pasión por el arte. Esta conexión profesional fortalece su relación y les permite crecer juntos como personas y como artistas. La compatibilidad en el ámbito profesional es un factor que, sin duda, influye en el éxito de su relación. Pero quizás el secreto mejor guardado de su amor reside en su capacidad para mantener la llama encendida, incluso después de años juntos. ¿Cómo lo hacen? Pues, en primer lugar, manteniendo la chispa de la novedad. Se les ha visto viajar juntos, experimentar nuevas cosas, y mantener una vida social activa. La rutina es el enemigo del amor, y ellos lo saben. La clave es mantener la curiosidad y la sorpresa en la relación. No se quedan encerrados en casa, sino que aprovechan al máximo la vida. La aventura es un ingrediente esencial para mantener la llama encendida. Además, son muy discretos con su relación. No son de esas parejas que se exponen constantemente en las redes sociales, pero tampoco se esconden. Comparten momentos especiales con sus seguidores, pero siempre manteniendo un cierto grado de privacidad. La discreción es una virtud en el mundo del espectáculo, y ellos la han sabido aplicar a su relación. Esto, creo, es muy importante para proteger su relación de las presiones externas. La privacidad les permite vivir su amor de forma auténtica, sin las interferencias del mundo exterior. Y por último, pero no menos importante, son muy comunicativos. La comunicación es la base de cualquier relación sana y duradera. Saben escucharse, saben hablar, y saben resolver los problemas de manera constructiva. La comunicación es la clave para entenderse, para resolver los conflictos y para fortalecer el vínculo emocional. Y es que a veces el amor no es solo sentir mariposas en el estómago, sino también saber lidiar con las dificultades, saber perdonar y saber construir un futuro juntos.
La capacidad de perdonar y de adaptarse a los cambios es esencial para superar las dificultades y fortalecer la relación. Después de varios años de relación, y tras haber demostrado una solidez envidiable, Serkan y Özge decidieron dar el siguiente paso y se casaron. En el verano de 2022. Fue una boda íntima y romántica a la que asistieron amigos y familiares, y en la que se pudo ver la felicidad que sienten el uno por el otro. La boda fue un evento especial, que selló su compromiso y confirmó su amor. Este evento no hizo más que confirmar el gran amor que se profesan y además, demostrar que la historia de amor de Öykü y Ayaz, de alguna manera, trascendió la ficción para convertirse en una realidad maravillosa. La boda fue un reflejo de su amor, de su intimidad y de su felicidad. Las fotos de la boda fueron compartidas en las redes sociales, y los fans se sintieron emocionados al ver a sus ídolos dando el sí quiero. La boda fue un sueño hecho realidad, tanto para ellos como para sus fans. En resumen, la historia de amor de Özge Gürel y Serkan Ayolu es una historia de conexión, de respeto mutuo, de apoyo y de pasión. Es una historia que nos demuestra que el amor verdadero existe, incluso en el mundo ajetreado y a veces superficial del espectáculo. Su secreto, creo, es mantener la chispa, comunicarse y sobre todo, amarse y respetarse. La combinación de estos factores ha hecho que su relación sea un ejemplo a seguir. Y esto es algo que no solo podemos aprender de ellos, sino que podemos aplicar en nuestras propias vidas. El amor, como la vida, es un camino que se construye día a día. Pero la historia de Özge y Serkan no se limita a la pantalla y a la alfombra roja. Ambos han continuado sus carreras con éxito participando en diversos proyectos que han consolidado su posición en el mundo del espectáculo turco. Özge, con su talento innato y su versatilidad, ha demostrado ser una actriz con una gran capacidad para interpretar diferentes roles. Serkan, con su carisma y su talento, ha sabido ganarse el corazón del público. Ambos han sabido combinar su vida profesional con su vida personal, sin descuidar ninguna de las dos. Han demostrado que es posible ser exitoso en el trabajo y feliz en el amor. La vida de pareja y la carrera profesional no son incompatibles, sino que pueden complementarse. Su historia de amor, además de inspirar a sus fans, ha demostrado que los sueños, incluso los de telenovela, pueden hacerse realidad. Su relación es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en el lugar menos esperado y de cómo, con esfuerzo y dedicación, se puede construir una relación sólida y duradera. Así que, ¿qué les pareció la historia de amor de Özge Gürel y Serkan Ayolu? ¿Les inspiró? ¿Qué opinan sobre el secreto de su amor? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios de abajo. No duden en compartir sus pensamientos. Su historia de amor es un recordatorio de que el amor verdadero existe, y que la felicidad puede encontrarse en los lugares más inesperados. Su historia nos enseña que el amor requiere esfuerzo, comunicación y respeto mutuo. Y que a veces el cuento de hadas que vemos en la pantalla puede convertirse en nuestra propia realidad. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta pareja tan especial. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces, mucho amor para todos. Adiós.